Buenas tardes. El día de hoy vengo a darles una explicación sobre lo que son arreglos, vectores, matrices y por otro lado, diagramas de flujo. Mi grupo está compuesto por María Camila Gudelo, Alexander Poblado Navas y quien les habla, Dylan Sebastián Cifuentes Ospina. Todos somos pertenecientes a la ficha 52-273. Primeramente vamos a empezar hablando sobre los arreglos. Un arreglo es una colección de elementos del mismo tipo de datos que podemos almacenar en una ubicación contigua de memoria. Los elementos de un arreglo, a ellos podemos acceder mediante un índice numérico que nosotros le otorguemos. Los arreglos normalmente son utilizados para almacenar una gran cantidad de datos relacionados de manera eficiente y podemos utilizarlos para realizar distintos tipos de operaciones. A los arreglos nosotros les podemos dar un orden. La importancia de darles un orden a los arreglos es que va a ser mucho más fácil encontrar el dato que estamos buscando dentro del arreglo si nosotros lo tenemos ordenado, ya que si no le tenemos un orden, puede que los datos que hayamos guardado en el arreglo no los podamos encontrar fácilmente. Cuando hablamos de arreglos, también podemos hablar de tipos de arreglos, los cuales vienen siendo unidimensionales, bidimensionales y multidimensionales. Cuando nos referimos a un arreglo unidimensional, es un arreglo que solo tiene un nombre, un tipo y una dimensión. El nombre vendría siendo el indicador del programa, el tipo es una escala estándar y la dimensión es un número entero positivo que nos indica el tamaño del arreglo. Los arreglos unidimensionales se caracterizan por tener un solo índice. Cuando hablamos de un arreglo bidimensional, hablamos de un arreglo que es una colección finita, homogénea y ordenada de datos en la que nosotros nos referimos a ellos por medio de índices. Los índices suelen tener dos datos. El primer dato indicaría la fila y el segundo dato indicaría la columna. Con esos dos datos nosotros podemos encontrar el elemento que está guardado en este arreglo. Ellos siempre suelen llevar un nombre, un tipo de dato, un tamaño de renglón, de columna y un total. Cuando hablamos de un arreglo multidimensional, hablamos de un arreglo que podemos utilizar en tres o más dimensiones. Es un arreglo que se suele usar para manipular un grupo de datos muy grande. En estos datos podemos encontrar elementos como lo son nombre, tipo de dato, tamaño, número de elemento, índice de fila, columna y plano. Entonces son arreglos en los que almacenamos datos que tienen distintos elementos. Por otro lado vamos a hablar de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una herramienta gráfica que se suele usar para representar los pasos necesarios para completar un proceso o resolver un problema. Se suelen usar ampliamente en la programación, en las ingenierías, las finanzas, los negocios y otro tipo de disciplinas en las cuales necesitemos documentar o comunicar un proceso o un procedimiento. En esos ámbitos se suelen usar mucho los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo utilizan símbolos, que cada símbolo tiene un significado específico y que se utiliza para representar diferentes tipos de acciones o una decisión, una entrada o una salida. Con los diagramas de flujo podemos identificar áreas problemáticas en un proceso y podemos ayudar a encontrar decisiones más eficientes, ya que pues al tener los pasos ordenados, de cierta manera podemos tener un análisis un poco más amplio del proceso que estamos realizando para resolver algún tipo de situación y así poder encontrar cuál es la falla y darle una solución. Los símbolos que más usamos en los diagramas de flujo son las flechas, los rectángulos, los rombos y los círculos. Las flechas las solemos usar para determinar el sentido de nuestro diagrama de flujo o para dar a entender cuál es el paso a seguir. Los rectángulos representan un evento o un proceso que ocurre dentro del paso a paso que nosotros estamos planteando. Por lo general siempre se sigue una secuencia determinada. El rectángulo es el símbolo que nosotros más vamos a encontrar dentro de un diagrama de flujo, ya que representa los distintos momentos o los distintos paso a pasos que debemos seguir. El rombo representa una condición
en la cual normalmente la información entra por la parte de arriba. Por un lado sale una condición si se cumple y por el otro sale la condición si no se cumple. Podemos decir que el rombo tiene dos caminos. Si la condición que planeamos se cumple, la respuesta que se va a dar va a ser la del lado derecho. Si la condición que ponemos no se cumple, la respuesta va a ser la del lado izquierdo, pues dependiendo de la respuesta que nosotros le pongamos. Cuando hablamos de un círculo, el círculo representa un punto de conexión entre los procesos. Utilizamos el círculo cuando es necesario dividir un diagrama de flujo en varias partes. Por ejemplo, por razones de espacio o simplicidad, podemos poner un círculo y dentro de él plantear un proceso. La mayoría de veces en el círculo se plantean números. Se suelen utilizar números dentro de los círculos. Con este tema queremos darle fin a este video agradeciendo a todos ustedes por darse la oportunidad de verlo. Muchas gracias.